No hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. Cuando hemos escuchado a la doctora Echaíz que con una claridad meridiana ha explicado justamente todas estas situaciones con respecto a la participación y control ciudadanos de la ley 26.300. ¿Por qué? Porque justamente da los ajustes que clarifican y que de manera técnica y adecuada compatibilizan todas estas partes de la ley justamente con el texto constitucional. Pero caer en el facilismo de hacer señalamientos a la Constitución A, B o C, o decir esta Constitución excluye al pueblo. Yo lo escuchaba al ex premier. Todo lo contrario. Él fue elegido como representante del pueblo con esta Constitución. Entonces, está cayendo en un facilismo de hacer unos señalamientos a la Constitución. O cuando dice, justamente la pandemia nos ha puesto en una situación grave porque la Constitución. Entonces, con ese tema de cambiar una Constitución, en Europa los países tendrían que haber ido pues a un cambio constitucional. Cuando la pandemia los ha golpeado enormemente a Italia, a España, donde no había capacidad de respuesta. Entonces, ese facilismo tenemos que erradicarlo. Y sí le digo que este texto constitucional, cuyo capítulo económico ha permitido que el país crezca ininterrumpidamente más de 20 años. Que los gobiernos que son afines a su pensamiento, que han recibido ingentes cantidades de dinero, lo hayan malgastado, eso sí, no incluyeron al pueblo y violentaron las expectativas de la población. Y me refiero a los gobiernos regionales de Tumbes, presidente Viñas de izquierda extrema, fugado y condenado a prisión. Cusco, que es la región del ex premier. ¿Cómo se ha violentado al pueblo con el presidente Acurio de la extrema izquierda? El hospital Lorena comienza con 192 millones el 2012 para ser entregado el 2014. El 2021 se han invertido 660 y tantos millones y solamente se ha avanzado el 62% de la obra. Esas son las situaciones a las que ha llevado la izquierda, o si no, la avenida Circunvalación del Cusco, donde vemos que su gobernador está pues con mandatos de prisión. Vemos los gobiernos de Cajamarca, ¿no lo pintaban como el ícono al señor Santos? ¿Dónde está? Todo el dinero que justamente festinó y le hizo mal uso, violentando al pueblo de Cajamarca, en prisión. ¿Dónde están los gobernadores? El de Ancash, este señor que se crucificaba en el nombre del pueblo, se hacen tantas cosas, también preso. ¿Dónde está Junín? Hemos visto lo que está pasando, ¿no es cierto? En Junín, Puno. Entonces, no es cuestión de caer en el facilismo de decir la Constitución o hablar de Camisea sin estar imbuido de lo que ha pasado en Camisea. Yo sí le digo, la licitación de Camisea, donde justamente se hizo la división de lo que era la explotación, el transporte y lo que es la conversión, ha sido la regalía más grande que le han podido pagar a un país, el lote 88, 37%, el consorcio Camisea, que fue una licitación ejemplar en el mundo y que permitió, como lo ha señalado el congresista Cabero, de que el gobierno regional de Cusco reciba un millón de dólares diarios. Que se lo hayan malgastado, que se lo hayan levantado, no es el problema de la Constitución. La Constitución justamente generó que haya esta situación. Entonces, hablar con ese facilismo de Camisea, que recibe 37% de regalías, que con los impuestos a la renta y todo, al país le da casi un 60% de ingreso. ¿Puede una empresa estatizada dar utilidades de ese nivel? Por supuesto que no, la van a quebrar. Es muy fácil que los representantes de la izquierda extrema, 20 años, hablaban para que no se explote el gas de Camisea.
O sea, para ellos era más cómodo tenerlo bajo tierra que en estos momentos que está pues, rindiendo frutos al país. Entonces, estas situaciones que generan posiciones que son pues un poco populacheras y que no tienen ningún sustento técnico ni real, tienen que ser evaluadas. Y es más, en Camisea, en el lote 88, le informa al ex premier que justamente se garantizaba por ley periodo de 20 años para el consumo interno, para después ir a otros 20 años, pero vino el gobierno de Toledo y ese artículo lo cambió para justamente sacar el gas del lote 88 y poder exportar a través de un ministro Fleury. Pero como eran pues en esos momentos los paladines de la honestidad y de la probidad, ahora 20 años después han visto la cantidad de dinero que se han levantado, apuñalando justamente a Cusco y a las regiones que tenían tanta esperanza. De la misma manera, el texto constitucional armoniza. Cuando se habla del artículo 32, que tiene que ver con los derechos políticos y los deberes, efectivamente dice una reforma, la reforma total o parcial sometidas a referendo de la Constitución. Pero el 206 que armoniza lo clarifica muy bien, que se llama título 6, la reforma de la Constitución, que es allí, y lo dijo también el presidente de la República, que justamente cualquier reforma constitucional pasaría por la Constitución, por el artículo 206 de la Constitución. Y el artículo 206 es muy claro, señora presidenta, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de miembros y ratificada mediante referéndum. Eso es lo que armoniza y clarifica el artículo 32, no al revés. Entonces, estos textos que se están poniendo en la ley 26.300 clarifican, armonizan la ley con la Constitución y yo pido que deba ser votada. Muchas gracias, presidenta.